Ustedes van a escuchar muchas excusas de parte de quienes eligen atacar a Israel, diciendo que lo hacen por cualquier motivo que ocultará la verdadera razón de ser de su odio, que es el antisemitismo o judeofobia. El odio a los judíos, como muy bien lo explicó el rabino inglés Jonathan Sacks, fue tomando formas diferentes a lo largo de la historia. En un momento, la excusa más antigua fue el monoteísmo, pero luego en Europa, con los judíos exiliados de su tierra nativa, la judeofobia tomó como razón de ser cuestiones religiosas como no creer en que Jesús era el Mesías. También se propagó por sus costumbres diferentes al resto, sus vestimentas y sus trabajos. Se los tildó de usureros, de causantes de plagas y de crisis económicas. Finalmente, al día de hoy, la excusa mutó hacia el Estado de Israel, lógicamente, porque si se ataca al Estado del pueblo judío, se está atacando directamente a los judíos. La premisa de los antisemitas de hoy en día es decir, yo no estoy en contra de los judíos, yo estoy en contra de Israel. Pero podemos ver lo ridículo de esta frase comparando esta situación con otras naciones. Por ejemplo, si nosotros atacáramos a Armenia, y no hablamos de atacar al primer ministro de Armenia, ni tampoco hablamos de atacar al gobierno de Armenia, hablamos de atacar a Armenia como Estado soberano, de decir que Armenia no tiene derecho a existir, que Armenia es un Estado genocida, conquistador, usurpador, a favor de la opresión, el racismo y el apartheid. ¿Alguien podría negar que estoy queriendo atacar a los armenios? ¿Algún armenio va a quedar indiferente ante esas acusaciones? No. Todo el mundo reconocería que atacar a Armenia de semejante forma es atacar a los propios armenios, a su país, a su territorio. Por otro lado, los judeófobos suelen argumentar que Israel no tiene derecho a existir, pero solo se quejan de Israel. Es decir, están a favor de la autodeterminación de cualquier pueblo del mundo, mientras no sea la del pueblo judío. Están de acuerdo con cualquier estado musulmán, budista, cristiano, hindú o de cualquier fe, pero no de fe judía. Tener un estado democrático que aboga por la paz y los derechos humanos no les alcanza para darle su aprobación a Israel. Israel firmó la paz incluso con muchos países árabes y aún así a esta gente parece no alcanzarle. Esto es porque su único motivo de odio a Israel es ser el Estado libre e independiente del pueblo judío. Además hay dos formas en que generalmente alguien puede decidir quién es soberano sobre un territorio. O lo es el pueblo nativo o lo es el poder gubernamental que está controlando la tierra actualmente. Por ejemplo, los Estados Unidos presentan un caso donde todos lo consideran propietario de un tercio de América del Norte porque el gobierno americano controla esas tierras. Pero hay gente, generalmente de izquierda, que suele sostener que los indígenas de esas tierras deberían tener autodeterminación allí. Lo interesante es que con Israel ocurren ambas cosas. El Estado de Israel es quien tiene el poder y controla y administra las tierras. Y por otro lado es el pueblo nativo de ese lugar también. No solo eso, sino que siguiendo con la comparación con Estados Unidos, la mayoría de los países, como en el caso americano, se declararon independientes unilateralmente. Una vez que lo hicieron, tuvieron que ganar una guerra para establecerse como el ente que tenía el poder allí. En el ejemplo americano, los británicos batallaron contra ese anuncio unilateral y Estados Unidos se ganó el derecho a ser independiente ganando la guerra. Nuevamente, la fundación de Israel tiene incluso más bases y sustentos, porque Israel no declaró unilateralmente su independencia, sino que lo hizo en conjunto con la gran mayoría de los países que aprobó en las Naciones Unidas la creación del Estado judío. Pero incluso con esto le declararon una guerra a sus vecinos, y la ganó también. Entonces la fundación de Israel es tan o más válida que la de Estados Unidos o cualquier otro país. Entonces ya entendemos que el término antisemitismo o judeofobia hoy tomó como sinónimo el término anti-Israel. También están quienes dicen que están en contra del sionismo, no de los judíos. En este caso es muy parecido al recién explicado, ya que el sionismo es por definición el derecho del pueblo judío a vivir en autodeterminación en su tierra nativa, o sea, Israel. Atacar al sionismo es entonces atacar al judío, es querer que el judío no pueda ser libre, soberano y que no pueda vivir finalmente a salvo en su país, como sí lo tienen los armenios, los japoneses, los franceses, etc. Entonces, antisionista es el otro sinónimo actual de antisemita o judeófobo. Muchas gracias por el video, dele like, suscríbase, síganos en Twitter en la cuenta @replyproject y nos vemos la próxima.